Bernardo, sí, más o menos para... Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos vosotros por venir a esta inauguración. También a las autoridades, a la Casa de Cultura del Ayuntamiento de Burjasot por ofrecernos este espacio y a los miembros del Foro Fotográfico. Esta inauguración va a ir en dos partes. La primera, un poco lo que es la exposición del Foro Fotográfico, que es el Foro Fotográfico, donde veremos un poco qué es el significado de esta exposición, y luego la segunda parte, el homenaje que damos a nuestra compañera Concha Arrué, un homenaje póstumo donde hay algunas de sus fotografías expuestas. Espero no emocionar, ¿vale? Bueno, en primer lugar, el Foro Fotográfico lleva 4 años de existencia y se inició a través de un grupo de amigos. Entre ellos, Concha fue uno de los pilares fundamentales de que se pudiera hacer este foro, ¿vale? Bueno, el foro inició, esta es la tercera exposición que se hace. Somos alrededor de 37 miembros de todas partes de España. Y para que os hagáis un poco una idea de qué es esto, de las fotografías que vais a ver, imaginaros que en el foro, alrededor de 30 miembros, hay gente ahí en la presentación que hacemos, en lo que es el flyer, veis el número de artistas que participan, y no es la totalidad del foro, porque ya te digo, somos alrededor, os digo ya que somos alrededor de 30 miembros, en la exposición de voluntarios participan 17, y es una recopilación de 2 fotografías de cada miembro, de alrededor de unas 40 que publica, digamos, cada miembro en el foro fotográfico. Al año se vienen a publicar unas 1000 fotos, más o menos tenemos contabilizadas, ¿no, Juan? Aproximadamente, y de estas 1000 fotos, cada miembro selecciona 2 y son las exposiciones que hacemos. Esta exposición, que corresponde al trabajo realizado en el 2016, se expone precisamente en el 2017, se expuso esta primavera en Burgos, porque parte de los miembros del Foro Fotográfico son de Burgos. Tenemos el placer de tener aquí con nosotros que ha venido a Bernardo, que fue uno también de los organizadores de la exposición allí. Les hemos dado un agradecimiento porque nos acogieron con los brazos abiertos. La verdad es que fue una exposición que tuvo muy buena acogida y bastante éxito. Y bueno, esa misma exposición la traemos aquí a Valencia. El año pasado, también en el 2015, se inauguró aquí en la sala de Burjasot, este mismo espacio, y consideramos que es un espacio muy abierto, con mucha luz, un espacio también donde la Casa de Cultura de Burjasot tiene una importancia muy fuerte en lo que es en el mundo fotográfico, ya que aquí se vienen haciendo cursos de fotografía y la fotografía es un pilar muy importante de este centro. Y cuando presentamos el proyecto a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Burjasot, precisamente vimos esa sensibilidad, porque en realidad el mundo artístico y en concreto que nos toca hoy en día, el mundo fotográfico, requiere un poco de esa sensibilidad. Es cierto que la fotografía, no quiero alargarme mucho, pero sí que quiero situarla, porque es el concepto de la fotografía artística, se escapa un poco, porque en realidad todos tenemos cámaras, todos hacemos fotos, ¿vale? Pero el tema del foro fotográfico en sus bases, si algunos os queréis sentís esta curiosidad y ese gusanillo de saber de qué va esto, sí que marcamos ahí unas pautas de qué es la fotografía artística, por ponerla en valor, de que la fotografía artística nos presenta una mirada especial, una captación de imágenes que se hacen a través de la cámara, por supuesto, pero nos hablan de los mundos interiores, de las visiones interiores que los creadores hacen, ¿vale? Entonces, en esta diversidad de fotografía que vamos a ver aquí, es una exposición compleja, porque es una exposición que cada foto corresponde a temas distintos, por lo tanto no es una exposición que sea homogénea o que trate un tema concreto, sino que se están hablando de 20 o 30 temas, pero que sí que en cada imagen, en cada autor, nos refleja un poco su mundo, ese mundo que nos quiere enseñar, ese mundo de creación que quiere que nosotros veamos. El arte, recuerdo que lo hablaba mucho con Concha y debatíamos mucho sobre este tema, es una expresión de sentimiento, ¿vale?
Entonces, el artista el artista expresa para la publicación, ¿vale? Dejo aquí lo que es el tema del foro, paso al homenaje, ¿vale? Probablemente ¿vale? Este foro no existiría sin la presencia de Concha. Fue una de las impulsoras, fue la que nos animó a crearlo. Bueno, y por eso todo el foro fotográfico estuvo de acuerdo en darle este homenaje y que el foro lleve su nombre, en su memoria. Este homenaje coincide paralelamente con otro que se está haciendo en la muestra de arte contemporáneo del Palacio de la Mosquera, en la 10ª muestra de arte contemporáneo, donde se presentan artistas de toda España. Es una muestra donde hay pintura, escultura, fotografía, performance y tal, y probablemente se está considerada como una de las muestras de arte más importantes de Castilla y León. Yo tengo la suerte de pertenecer al grupo organizador, lo que es el grupo Artesón. Allí también se le estaba dando un homenaje, porque ella participó en este grupo. Participó con sus ideas, con sus pensamientos, con sus trabajos. Bueno, en definitiva, este homenaje está unido al que se le está haciendo en el Palacio de la Mosquera. Para yo relajarme un poco, voy a dar paso a mis compañeros, Juan Antonio, que nos van a leer unas frases de amigos suyos que escribieron sobre ella y sobre su obra, sobre ese legado que nos dejó y que queremos ponerlo en valor. Muchas gracias. Tengo una serie de palabras de diferents membres del foro. Jo, com parlava en Concha en valencià, que era la seva llengua, i jo també la parlo, doncs jo he fet les meves paraules en valencià. La idea sempre serà una de les meves fotos del trípode fotogràfic. La vaig conèixer a través de les seves obres, en l'anonimat. Qui va dir que la casa no es pot començar per la teulada? Ella va triar el més complex en els seus inicis, autorretrat i nus, surrealisme i molta creativitat. Autodidacta, era persona molt exigent amb ella mateixa. La seva ment era un formiguer d'idees. Ella eixia al carrer a recollir imatges per al seu banc de dades. Després s'utilitzaria en les seues composicions. Treball minuciós com el d'un artesà. Cap enrere, cap endavant, cap enrere i cap endavant, anava col·locant els elements en lloc precisos, acompanyant per les llums i les ombres. Va crear un estil propi que la identificava, però per a ella només eren fotos. Gràcies, Nerea, per la teva obra, pels teus consells, pels teus ensenyaments, però sobretot per la teva amistat i poder haver compartit aquestes passions que ens uneix, la fotografia. Gràcies, Concha. Bueno, jo m'expresse millor en fotografia o no, que en paraules. Hi ha gent que escriu molt millor que jo. Ara vaig a llegir unes paraules de Valle Clarós, és una altra amiga, membre del foro, també ella forma part dels que som els que portem endavant el foro des dels seus inicis. És Valle Clarós, ella és catalana d'origen, però viu en Valladolid. Corre un aire de nostalgia de nubes esponjosas que reposan sobre un árbol, de gorriones que se balancean en el cabello de una niña triste de playas, escaleras y calles tortuosas infinitas, donde la soledad te agarra y te deja vacío, como la cuerda de la vida que el tiempo rompe y oculta con el tupido humo de un cigarrillo. Quiero creer que las nubes del cielo, en sus caprichosas formas que el viento te mueve, son tuyas, creaciones que nos dejas a los que te queremos
Concha, Nerea, te añoro, estimada amiga. Bien, y ahora unas palabras de José Manuel Pérez Cortijo, que es un pintor del grupo Artesón de Arenas de San Pedro Ávila. Es el que hizo la presentación de homenaje este año en el Palacio de la Mosquera, como ha comentado Luciano, y nos mandó una frase que resume un poco lo que él, el sentimiento que él tiene respecto al trabajo que Nerea nos ha brindado. Lo importante en las fotos de Nerea es la microvibración intensísima del color en un mundo en blanco y grises y negro. Esa zona de color tiñe totalmente de vida del resto de la fotografía. Bien. Yo voy a leer unas palabras de Susana Ramírez, que también es miembro del Foro, y de Inmaculada Peral, y luego las mías propias. Una frase, si hay una frase que me dijo hasta la saciedad, fue: ¿quién dijo que era fácil? Nunca se rendía, nada era imposible. Nadea Arrué era una creadora de historias. Utilizaba el engaño para decir la verdad, uniendo mundos paralelos a través de imágenes surrealistas. No creaba nada al azar. Todo estaba minuciosamente meditado. Sus obras son un sinfín de detalles que se explican sin palabras. Ella hacía magia. Nos enamoraba un poco más en cada imagen. Su gusto era exquisito y sus desnudos eran unas obras de arte elegantes, sutiles y hermosas. Ahora el texto de Inmaculada, que es muy breve. El trabajo artístico de Nerea es un vuelo permanente a otro plano de la realidad, que invita a soñar otros espacios del alma humana. Y ahora una servidora. Nerea para mí era Concha, la familia que se elige, como decíamos, en ocasiones. En principio y durante años no me unió a ella la fotografía, sino una amistad que iba creciendo poco a poco. Posteriormente me pedía que le acompañara a hacer fotos. Decía: tú me soportas. Curiosamente, aunque veníamos de lugares distintos, descubrimos muchas afinidades entre nosotras. Sería porque las dos éramos Tauro. Fueron años que consolidaron nuestra amistad, a través de los niños primero y luego del continuo apoyo mutuo. Café diario, confidencias, conciertos, algunos puntos de vista discordantes, en fin, buenísimos momentos, difícil de olvidar. Mi amiga, qué dulce esa palabra suena hoy. Qué sencilla esa palabra suena hoy, amiga. La frase de Luciano, él está un poco emocionado, y lo que sí que queremos dar las gracias es a la familia de Concha, a Pepe, a Mireia, a Paula, por habernos también permitido y facilitado las imágenes que podéis observar aquí de Concha, para poderlas exponer también tanto en la Mosquera como estas que hemos expuesto aquí en muchas horas. Gracias a vosotros. La frase de Luciano sería: lo que significó Nerea para el foro y el porqué de este homenaje. La fotografía de Nerea Concha tiene ese poder de hacernos imaginar, como una gran cazadora de sueños. Está llena de conceptos, nos invita a ver, a observar y formar parte de él. En muy poco tiempo desarrolló una obra personal llena de sentido y de una calidad extraordinaria. Un legado que nos ha dejado donde tenemos la obligación de conservar, cuidar y ponerlo en valor.
Vale, si hay alguien amiga suya, que quiera decir algunas palabras, repetir lo que ha dicho Juan, agradecimiento a la familia de Concha. Sabemos que todo es muy reciente, pero estas exposiciones estaban ahí, era muy importante ponerlas en valor. Agradeceros lo que ha dicho Juan, que nos ha ofrecido las fotos, que ella ha hecho un trabajo maravilloso. De hecho, dentro de lo que es el mundo de la fotografía artística, Concha participó en muchos foros fotográficos a través de internet y su obra está siendo muy valorada y muy reconocida. Tenemos la obligación de ponerlo en valor. Gracias. No sé si podré... Vale. Bueno, ho intentaré. Perdoneu-me. De vegades la vida ens colpeix, ens sotraga, i això ja hi va intrínsec. Però la vida, alhora, i també hi és consubstancial, em regala moments, instants, records, vivències, virtuts, defectes, experiències, persones, amics o amigues, amigues especials, esperits lliures, éssers creatius, artístics i únics, com tu, Cuca. Així ens deien nosaltres. Un dia, una persona va dir que l'amistat, com la vida, és com les onades, que s'allunyen i s'apropen, però que sempre hi són, com el mar, on són hostes. A mi m'agrada comparar la nostra amistat, Cook, Madame Cook, amb aquells pastissers de moniato tan especials d'aquella nit de Nadal, gràcies als quals vam poder riure, elucubrar, xerrar, discutir. Ha sigut la pasta, massa cuita, deia un. No, massa sucre, deia un altre. S'apega a la gola i a les dents, un altre. El moniato, massa fet. Che, jo no estava tan fins. Se poden menjar, i així anaven dient. I tu i jo, en ells anaven mirant a tots i reien. I ma mare, que els havia fet, no parava de dir que alguna cosa havia passat amb els pastissets. Sí, alguna cosa havia passat amb aquells pastissets, però tu i jo, no fa gaire, encara reiem quan ho recordàvem. Alguna cosa ja havia passat, però ara, des de la distància, podíem afirmar que, malgrat la imperfecció en l'elaboració dels pastissets, i que alguna cosa hi havia passat, eren saborosos i bons. Ara et veig damunt d'aquella moto metalitzada. Merda, deia la meva germana que era. La que menys corria de totes les de la colla d'amigues. Qui falta? Qui ha de faltar? La Cuca. Nit de maig, olor d'enramada, motos, derbi variant grisa, Isabel. Sabel, Verda, Cuca, Puigseguis 30, Carme la Francesa, Tica Pechuan i jo, parada en sec, mirades còmplices, soroll de cortina marró, de dona que guarda zelosa el trofeu de la filla. I guaita silenciosa, cridadera després, abandonament de sac buit, xàfec d'aigua imprevist, xopetes de dalt a baix, fugida, corredissa fins a la moto. Isabel, la més assenyada de totes, encara us passa poc. Records especials d'una persona especial. Com tu mateix em vas escriure, quan els sentiments són absoluts, les paraules s'obren. És difícil en 4 minuts resumir una nit i de segur que falten moments fins i tot algun, però de segur que tindràs una fotografia en la teua ment de cada un. La fotografia no pot canviar la realitat, però sí que pot mostrar-la. Només les imatges concebudes poderosament tenen la capacitat de penetrar en la memòria, de quedar allà, en una paraula, de convertir-se en inolvidables. I de segur que l'objectiu de la teua càmera mental de saber captar de millor forma i a més claredat aquestes que jo t'envio. L'altra persona que falta, que era ella, no és necessari que estigui reflectida.
Cada vegada que veges aquestes imatges, eixirà sola. I això és la fotografia. El Francesc em va dir, t'amagues darrere de la càmera. I jo vaig pensar, no és menester que isca, de segur que em veurà d'igual forma. Es podia haver fet millor, però no amb més estima i desig de que vos agradi als dos. La càmera és nova i encara no la conec massa. De vegades, fixa't si és curiós, quan més vols que isca algo perfecte és quan més ix mal. Desig en veritat que us agradi. Les meues filles m'han tatxat de pesada de tantes voltes que els l'he posat. Són les meues millors crítiques. I és difícil de resumir en un paper 40 anys d'amistat donades, danades i vengudes. Però d'amistat de mare, perquè quan tu em vas dir d'amistat que sempre hi és, encara que hàgim estat allunyades. I que hi serà, perquè les nostres imatges, els nostres records, ens han penetrat en la memòria i esdevenen inoblidables, per sempre. Cook, amiga Cook, Madame Cook, sigues on sigues, gràcies per haver-me concedit el privilegi de ser amiga teua. Ahora ofreceremos un vino y una cervecita para brindar por la exposición del foro y por este homenaje a Concha. Concha seguramente quiere vernos contentos y vamos a brindar por ella. Muchas gracias a todos.